Navegan y se mueven entre los espacios de visibilidad, invisibilidad, criminal o ciudadano, seguridad y peligro, explotación y empoderamiento. Las personas involucradas en la industria del sexo navegan constantemente por estos márgenes. En medio del estigma y de la invisibilidad, sufren altos índices de violencia y discriminación y, sin embargo, con demasiada frecuencia se las deja fuera de las conversaciones sobre violencia contra las mujeres. Con representaciones mediáticas muy limitadas e inexactas sobre las personas en la industria del sexo y el estigma cultural que hay en torno a las personas en la industria del sexo, hay muchos conceptos erróneos en torno a estas personas. Creo que con demasiada frecuencia no somos capaces de ver la diversidad en el trabajo sexual, por qué las personas ejercen trabajo sexual y qué grado de consentimiento y coerción están involucrados. Quizás vos que estás viendo esto estás o estuviste involucrada en el trabajo sexual, o quizás conoces a alguien que lo haya hecho. O capaz todo lo que sepas respecto de la industria del sexo esté informado por las representaciones demasiado simplificadas de los medios de comunicación sobre tráfico sexual, trabajadores sexuales, y no estés muy seguro de saber la diferencia entre estos dos conceptos. Creo que de todos modos puede ser una aliada para los trabajadores sexuales. Pero dado el nivel de conceptos erróneos que existen alrededor de los trabajadores sexuales, creo que estaría bueno desacreditar algunos de los mitos más comunes que nos impiden ver este problema como realmente lo es. El primer mito es que las palabras que usamos para referirnos a los trabajadores sexuales no importan realmente. Nuestra cultura ve a los trabajadores sexuales como basura, gente drogadicta, víctimas, malas personas, criminales, zorras, putas, e incluso aquellas personas que no quieren usar estos términos deshumanizantes muchas veces no saben de qué manera referirse a los trabajadores sexuales. De hecho, creo que la mayoría de las veces la palabra que más se escucha es prostituta, prostitución, y aunque sí es cierto que hay muchos trabajadores sexuales que se llaman a sí mismos prostitutas, creo que la palabra tiene una connotación negativa y por eso muchos trabajadores sexuales no se llaman a sí mismos así. Y dado que existen diferencias muy grandes entre las personas que se involucran en el trabajo sexual de manera consensuada respecto de quienes se ven obligados a participar en el comercio sexual, es importante que nuestro lenguaje refleje estas diferencias. Es por esta razón que quienes se involucran voluntariamente en el comercio sexual prefieren el término trabajo sexual y se refieren a sí mismos como trabajadores sexuales. Este término fue acuñado por las trabajadoras sexuales como una forma de renombrar y redefinir el concepto por sí mismas como forma de trabajo e intercambio económico. Por otro lado estaría el tráfico sexual versus el trabajo sexual, y tráfico sexual se refiere precisamente a aquellas personas que fueron inducidas a través de la fuerza y la coerción a vender sexo. El segundo mito es que todas las personas de la industria del sexo son trabajadores de la calle. Cuando imaginas a una persona de la industria del sexo, ¿cómo la ves? Si bien hay muchas personas en la industria del sexo que pertenecen precisamente a esta categoría, existe una amplia variedad y gama de identidades y muchas viven y trabajan en la intersección de distintas opresiones. Dado que la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo son a menudo factores que impulsan a muchas personas a ingresar en la industria del sexo, hay un porcentaje significativo de personas en la industria del sexo que son personas de clase baja y racializadas, pero también hay muchas personas de clase media y un número significativo de estas personas son blancas. Sin embargo, con demasiada frecuencia son precisamente las personas racializadas y pobres las que son criminalizadas y encarceladas por ejercer trabajo sexual. También hablemos de que muchas de las personas en la industria del sexo son heterosexuales y la mayoría de las personas que compran son heterosexuales, pero que hay personas de todos los géneros y orientaciones sexuales dentro de la industria del sexo. La imagen arquetípica de una persona que está en la industria del sexo es la de alguien que trabaja en las calles, pero la tecnología e internet juegan en realidad un factor bastante importante en la industria del sexo, ya que con mayor frecuencia el sexo comercial se realiza a través de internet. Y con esto lo que quiero decir es que la industria del sexo existe en muchas formas diferentes y con muchas personas diferentes involucradas, y sin embargo, a pesar de que existe esta diversidad, son aquellas personas que ya están de por sí excluidas y marginadas de la sociedad las que enfrentan niveles más altos de violencia estructural e individual que sus contrapartes privilegiadas. Las personas con mayor privilegio, como las personas blancas y las personas con mayor capital social, tienden a involucrarse en la industria del sexo a través de vías menos visibles, como por ejemplo el internet. Entonces están menos expuestas a la posibilidad de arresto, por ejemplo. Mientras tanto, aquellas personas que son más visibles y de por sí ya experimentan niveles más altos de vigilancia social, como las personas transgénero, las personas racializadas, las personas indocumentadas, las personas con antecedentes penales, son como el target, son como el objetivo y enfrentan injustamente tasas más altas de arrestos y encarcelamientos. El mito número 3 es que todas las personas en la industria del sexo son o una víctima o una persona empoderada. Con demasiada frecuencia las conversaciones sobre la industria del sexo se reducen a una noción simplista de que esta industria es sexista y victimizadora o muy empoderante, cuando en realidad es ambas y no es ninguna, y es también otras cosas. De hecho, creo que las personas ingresan en la industria del sexo por una amplia gama de razones que podríamos agrupar más o menos en 3 grupos. Una, por tráfico sexual. 2, por coacción económica, es decir, cuando lo haces por supervivencia porque no te queda otra opción. 3,
de manera voluntaria, cuando la decisión la estás tomando como un adulto, como una decisión consciente, una persona que tiene opciones. Igual, el hecho de que lo haya agrupado en estas tres categorías no significa que sea siempre una ecuación matemática simple para todas las personas. Para muchas personas que forman parte de la industria del sexo, los motivos son superpuestos y también pueden cambiar con el tiempo. Y debido a que existe una gran variedad de experiencias, esta dicotomía de empoderado o víctima es falsa y simplista. Mito número 4. Las personas de la industria del sexo no pueden sufrir una violación. Este mito proviene de nociones perpetuadas por la cultura de la violación, en la que considera que ciertos tipos de personas, específicamente aquellas que son sexuales por dinero, no pueden ser obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Pero bajo este supuesto, las personas de la industria del sexo no tendrían autonomía sobre sus propios cuerpos y por lo tanto no pueden reclamar consentimiento. De hecho, es una experiencia bastante común la extorsión por parte de agentes de policía que les dan a elegir a los trabajadores sexuales entre tener relaciones o ir a la cárcel, y reportar tales incidentes y ser tomado en serio es prácticamente algo que está fuera de discusión. De hecho, nuestra sociedad tiende a culpabilizar a las personas en la industria del sexo cuando experimentan violencia sexual, afirmando que ellos se lo buscaron al meterse en esa industria. Pero el requisito del consentimiento no desaparece cuando en el medio hay intercambio de bienes. Mito número 5. Las personas en la industria del sexo deberían avergonzarse de vender sus cuerpos. De por sí ya sabemos que nuestra cultura avergüenza a las mujeres por tener sexo, y esto ciertamente se extiende a las trabajadoras sexuales. La estigmatización y la idea de que los trabajadores sexuales deberían sentir vergüenza por lo que hacen es totalmente errónea. Independientemente de la razón por la que estén ejerciendo trabajo sexual, los aliados deberían apoyar y ayudar a la desestigmatización de los trabajadores sexuales. Si alguien quiere dejar el trabajo sexual, deberíamos poder brindarles servicios de apoyo para que dejen de ejercer, y si no quieren salirse del trabajo sexual, también deberíamos apoyar eso. Mito número 6. Los trabajadores sexuales son criminales. La corrección sería: no son criminales, están criminalizados. Los trabajadores sexuales experimentan una gran cantidad de violencia y acoso emocional, cultural y físico a manos muchas veces de sus propias comunidades, pero aún más con bastante frecuencia de la policía. ¿Y a quiénes suele apuntar la policía y el sistema judicial penal? A las mujeres racializadas, a las mujeres trans, a las personas que trabajan en la calle, a las personas que tienen antecedentes penales, a las personas que tienen antecedentes de consumo de drogas, a las personas que viven en la pobreza, a las personas extranjeras, en otras palabras, a personas que de por sí ya están marginadas y oprimidas. A pesar de todos los mitos que rodean a los trabajadores sexuales, lo que queda en claro es que hay un amplio espectro de experiencias vividas dentro de la industria del sexo. Y las personas que eligen ser aliadas de los trabajadores sexuales tenemos mucho que aprender. Podemos defender a los trabajadores sexuales luchando contra el estigma, por la despenalización y brindándoles servicios para ayudarlas a estar más seguras. Independientemente de si alguien quiere dejar la industria o seguir estando en ella, podemos defender sus derechos laborales y hacerlo de una manera que respete su autonomía y sus decisiones. Y cuando se silencian las voces de los trabajadores sexuales, se ignoran sus historias. Así que es muy importante que trabajemos para escuchar y ayudar a que se escuchen sus voces. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, dejar un comentario, me gustaría oír tu opinión, compartir el video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y no te olvides de que nos vemos la próxima semana en otro video. Bye.